Bienvenidos a la Escuela Enoteísta de YouTube. En esta escuela de hoy, en este vídeo que voy a hacer, vamos a estudiar un pasaje muy importante que encontramos en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento. Es un pasaje del apóstol Pablo que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Es un pasaje que ha creado mucha confusión, mucha polémica, porque en la cristiandad apóstata, lo han interpretado tremendamente mal. Unos dicen que este pasaje habla de la Trinidad, de un Dios trino. Otros dicen que ese pasaje significa que el Dios Padre, el Dios Supremo, se hizo carne, se hizo hombre, se manifestó en carne. Esto es lo que enseñan, por ejemplo, una religión diabólica y falsa, que son los llamados unicitarios, los de la unicidad, que dicen que el Padre Celestial fue quien se hizo hombre, quien se manifestó en carne. Vamos a conocer en esta escuela de hoy la verdadera interpretación de este pasaje del apóstol Pablo. Por cierto, estamos a día 27 de enero del año 2025. Así que comenzamos esta importante escuela bíblica. Antes de comenzar esta escuela bíblica sobre este estudio de 1 Timoteo 3:16, quiero dejar claro que esta escuela va dirigida especialmente tanto a trinitarios como a unicitarios. Es decir, trinitarios, ya sean católicos, evangélicos y unicitarios, como los de la Iglesia Pentecostal Unida. Los unicitarios son aquellos que enseñan que el Dios Padre es el Señor Jesucristo, que el Padre y el Hijo son la misma persona. Bien, vamos a leer, abrir vuestras Biblias. Yo la versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960, es la más utilizada. Es una versión bíblica bastante buena, aunque no está exenta de errores de traducción, pero voy a utilizar esta versión. Primera de Timoteo, capítulo 3, voy a comentar estos dos versículos, el 15 y el 16. Lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando, y que pongan atención, repito, tanto los trinitarios como los unicitarios. Y evidentemente también los arrianos, aquellos que niegan la divinidad del Señor Jesucristo. Mirad, dijo Pablo lo siguiente a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Cristo. El templo de Dios, la casa de Dios es la iglesia de Cristo, que es la iglesia del Dios viviente. Poner atención. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? ¿Quién es? Bien, mirad. Los falsos cristianos unicitarios, los que enseñan que el Padre es el Hijo, que el Hijo es el Padre, enseñan que el Dios viviente mencionado aquí por el apóstol Pablo es el Señor Jesucristo. Y los trinitarios, los falsos cristianos trinitarios, enseñan que este Dios viviente es el Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, ellos enseñan que Cristo también es el Dios viviente, que el Espíritu Santo también es el Dios viviente. Ellos dicen que hay un solo Dios, y que este Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas divinas. Esta es la mentira, la herejía antibíblica que enseñan los falsos cristianos trinitarios. Repito, enseñan que el Dios viviente mencionado aquí por el apóstol Pablo es un Dios trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver en primer lugar, con unos cuantos textos del Nuevo Testamento, quién es este Dios viviente mencionado por el apóstol Pablo. Vais a ver que ni es el Señor Jesucristo, ni tampoco es ningún falso Dios trino. Vamos a ver quién es el Dios viviente. Poner mucha atención. Bien, el primer texto que vamos a leer para saber quién es el Dios viviente son unas palabras de Jesús y del apóstol Pedro. En primer lugar, vamos a leer a partir del verso 15. Mateo capítulo 16, verso 15.
Mira lo que dice la Sagrada Escritura. Él, es decir, Jesús, les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: ¿tú eres el Cristo que pone aquí? El Hijo del Dios viviente. Como podéis ver, Jesús no es este Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es, por lo tanto, el Dios viviente mencionado aquí en este pasaje? Pues evidentemente es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. El Dios viviente es el Padre de Jesús. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y ahora viene la respuesta de Jesús, lo que le dijo Jesús a Pedro. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esta respuesta del apóstol Pedro de que Jesús es el Hijo del Dios viviente se lo reveló el propio Dios Padre, el Padre Celestial, al apóstol Pedro. Y Jesús le llamó a Pedro bienaventurado, feliz, por confesar esta gran verdad de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ¿quién es el Dios viviente? ¿El Dios viviente es un falso Dios trino? Por supuesto que no. ¿El Dios viviente es el propio Jesús? Por supuesto que no. ¿Quién es entonces el Dios viviente? Pues aquí lo dijo Jesús: mi Padre que está en los cielos. ¿De acuerdo? ¿Queda clarito? A ver, esto espero que lo hayan entendido tanto los falsos cristianos trinitarios como los falsos cristianos unicitarios. Jesús no es este Dios viviente y, por supuesto, Jesús no es el Dios viviente, no es ningún falso Dios trino. Es solamente el Padre Celestial. Aquí lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando el apóstol Pedro en 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16, habla de que la iglesia es el templo del Dios viviente, ¿a qué Dios viviente se estaba refiriendo Pedro? Al Padre Celestial. El apóstol Pablo. Al Padre Celestial. Solamente el Padre es el Dios viviente, ¿de acuerdo? El Dios vivo, el Dios viviente. No se refiere a Jesús ni tampoco a ningún falso Dios. Vamos a seguir estudiando y comentando el pasaje de Pablo ahí en 1 de Timoteo. Bueno, antes de seguir con el pasaje de 1 de Timoteo, vamos a leer otros más textos donde se enseña bien clarito, una vez más, que el Dios viviente, este único Dios verdadero, es el Padre Celestial. No se refiere a Jesús cuando se habla del Dios viviente. Por ejemplo, lo tenemos una vez más en Juan 6,69. Fíjese lo que dijo el apóstol Pedro en nombre del resto de los apóstoles. Ya sabemos que el apóstol Pedro era el líder de los apóstoles, era el que hablaba en nombre de los apóstoles siempre, y mire lo que dijo: y nosotros, es decir, los apóstoles, creemos y conocemos que tú eres el Cristo, ¿qué dice aquí? El Hijo del Dios viviente, es decir, el Hijo del Dios Padre. Espero que esto que acabo de decir haya quedado clarito tanto a los falsos cristianos trinitarios como a los falsos cristianos unicitarios. El Dios viviente mencionado en la Biblia, especialmente aquí en estos pasajes del Nuevo Testamento, es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. No se refiere a ningún falso Dios trino, ni tampoco se refiere al Señor Jesucristo. Jesús es el Hijo del Dios viviente, como estamos viendo bien clarito, de forma irrefutable. Vamos a otros pasajes más donde se habla una vez más de este Dios viviente, para que veáis que se refiere únicamente al Padre Celestial. Bueno, aquí tenéis unas palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 26. Dijo, vamos a irnos, estoy en la Reina Valera del año 2000, vámonos a la Reina Valera de 1960. Dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, es decir, hijos del Padre Celestial. Somos hijos del Dios Padre. ¿Cómo le llamó el apóstol Pablo? El Dios viviente, hijos del Dios viviente, hijos del Padre Celestial. Queda clarito de una vez por todas que el Dios viviente mencionado en la Biblia es solamente el Padre Celestial. Pero hay más pasajes, mirad. Abrid vuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 16. Dijo Pablo,
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aquí lo tenéis. Somos templos del Padre Celestial. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿De acuerdo? El Dios viviente es el Padre Celestial. Pero hay más pasajes, mirad. Abrid vuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 10. Dijo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Aquí lo tenéis. Es decir, en el Dios Padre. En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Cristo es el Hijo. A ver si esto queda claro una vez por todas. Es el Hijo de este Dios viviente. Por lo tanto, Jesús no es el Dios viviente, es el Hijo del Dios viviente. Y ahora sí, ahora es cuando vamos a ir una vez más, vámonos al texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16, para que veáis quién fue este Dios que se manifestó en carne. Vais a verlo. Ya hemos estado viendo el verso 15. Lo vuelvo a repetir para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De acuerdo? Ya he demostrado, hemos visto en esos pasajes del Nuevo Testamento que este Dios viviente es solamente el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Esa es la verdad fundamental que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Ese es el primer conocimiento que debemos de tener. Que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Hijo del único Dios verdadero, que el Padre es el Dios supremo, Él es el Dios viviente y Jesús es el Hijo de este Dios viviente. Y la Iglesia, pues es la columna y baluarte de la verdad. La Iglesia, que es el templo de Dios, es la que sostiene esta verdad bíblica, esta verdad de que el Padre, solamente el Padre Celestial, es el Dios viviente. Y ahora vámonos al polémico pasaje del verso 16. Siguiente pasaje. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este es el misterio de la piedad. Esta es la verdad fundamental que confesamos, que enseñamos los verdaderos cristianos que formamos parte de la iglesia del Dios viviente. Y dice, poner mucha atención, Dios fue manifestado en carne. Bien, como ya os dije, la versión que estoy leyendo aquí es la Reina Valera de 1960. Los mejores, los más importantes, los textos mayoritarios, los manuscritos griegos mayoritarios de este pasaje de 1 de Timoteo 3:16 se conoce como el texto Receptus. Los mayores, la mayor cantidad de textos griegos, de manuscritos griegos, dicen Dios fue manifestado en carne. Luego hay otros manuscritos griegos, otros textos en los cuales no aparece la palabra Dios, simplemente dice Él fue manifestado en carne o quién fue manifestado en carne. Así es como, por ejemplo, aparecen en las versiones modernas de la Biblia, en el texto crítico, por ejemplo, en los textos griegos de Westcott y Hort, pues lo que aparece es Él fue manifestado en carne o quién fue manifestado en carne, es decir, no se encuentra la palabra Dios. Pero, atención, en la mayor cantidad de manuscritos griegos del Nuevo Testamento sí que aparece la palabra Dios. Por ejemplo, muchos padres de la Iglesia de los siglos II, III y IV citaron este pasaje del apóstol Pablo y lo citaron tal como lo vierte la Reina Valera de 1960, es decir, Dios fue manifestado en carne. Así lo decían los más grandes llamados padres de la Iglesia de los primeros siglos. Por eso se conoce como el texto mayoritario. En los manuscritos, en la mayor cantidad de manuscritos griegos de este pasaje de Pablo aparece la palabra Dios. Es solamente en el texto crítico de Westcott y Hort, basado en otros textos griegos que vinieron después, ahí ya no aparece la palabra Dios. Pero es exactamente igual. Mirad, es
Lo mismo, a mí no me importa si aparece o no aparece en los manuscritos griegos la palabra Dios. Yo acepto que efectivamente el texto griego, los mejores manuscritos griegos, el texto mayoritario dice Dios fue manifestado en carne. Yo así lo acepto. Pero da exactamente igual decir Él fue manifestado en carne o quién fue manifestado en carne. Da igual. La pregunta es la siguiente, poner atención, tanto los trinitarios como los unicitarios. ¿Quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Quién es el que vino en carne? Bien, los mejores textos griegos dicen Dios, aparece la palabra Dios. Dios fue manifestado en carne, así está confirmado en muchos escritos de los padres de la Iglesia, de los primeros padres de la Iglesia. Pero ahora poner atención a lo que vamos a ver, poner atención a lo que os voy a decir. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte lo siguiente. No dijo, el Dios viviente fue manifestado en carne. ¿Verdad que no dice eso el texto? No dice el Dios viviente, dice Dios. Porque si este Dios, poner atención, si este Dios fuera el Dios viviente mencionado en el verso anterior, en el verso 15, Pablo hubiera dicho, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Dios viviente fue manifestado en carne. ¿Queda clarito lo que acabo de decir? ¿Lo entendéis? Si este Dios viviente mencionado en el verso 15 fuera el Dios mencionado en el verso 16, pues Pablo hubiera dicho, el Dios viviente fue manifestado en carne. Sin embargo, eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que dijo Pablo es, Dios fue manifestado en carne. Y la pregunta es esa, la que he hecho hace un minuto. ¿Quién fue este Dios que se hizo hombre, que se hizo carne? ¿Quién es este Dios que vino en carne? Esa es la pregunta. Bueno, pues la respuesta a esta pregunta la vamos a ver, la vamos a conocer, la vais a conocer con los siguientes pasajes bíblicos. Repito, no dice el texto, el Dios viviente fue manifestado en carne. Ya hemos visto que el Dios viviente mencionado en el verso 15 es solamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, no fue el Padre Celestial, el Dios viviente, quien se manifestó en carne. Es imposible, porque aquí no lo dijo el apóstol Pablo. Dijo simplemente Dios, en griego teos. Dios fue manifestado en carne. No dice el Dios viviente fue manifestado en carne. ¿Ha quedado clarito de una vez por todas? Bien, pues vamos a ver quién fue este Dios que vino en carne, quién se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos a ver quién es este Dios que vino como hombre, que vino en carne. Y lo vamos a ver con los siguientes pasajes del Nuevo Testamento. Poner atención. Abrid vuestras Biblias en el Evangelio de Juan, vamos a leer dos versos. El verso 1 y luego nos vamos a ir al verso 14. Mirad, así es como lo ha traducido esta versión de la Reina Valera del 60, que está mal traducido como vais a ver ahora. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿qué es lo que dice el texto griego? ¿Cuál es la traducción literal del texto griego de este pasaje, de Juan 1.1? Bueno, la traducción literal dice lo siguiente. En el principio era el verbo o la palabra, el logos. En el principio era el verbo. Y el verbo era o estaba con el Dios. Aquí en la Reina Valera los traductores lo han vertido como diciendo con Dios. Pero eso no es lo que dice el texto griego. La traducción verdadera del texto griego es con el Dios. Con el Dios. ¿De acuerdo? Y luego dice, y el verbo era Dios. No dice, y el verbo era el Dios, con el artículo. No. Y el verbo era Dios.
el verbo que es el Señor Jesucristo, su nombre es el verbo de Dios, como leemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 19, hablando de Jesús, dice, y su nombre es el verbo de Dios. Por lo tanto, el verbo mencionado en Juan 1.1, sin ninguna duda, es la persona del Señor Jesucristo. No es ni el propósito de Dios, no es el plan de Dios, como enseñan muchos mentirosos, es una persona divina, es la persona del Señor Jesucristo. El verbo estaba con el Dios, que esa es la correcta traducción, no como lo ha vertido la Reina Valera del 60, han omitido, han borrado el artículo él. El verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre, el Dios supremo, por eso está con el artículo. Y luego dice, y el verbo era Dios, era un ser poderoso, era Dios, porque la palabra Dios significa poderoso, procede del hebreo Elohim, y la palabra hebrea Elohim significa poderoso, ¿de acuerdo? Cristo era poderoso, el verbo era un ser poderoso, era un Dios, es un ser poderoso, pero el verbo no era el Dios. Aquí no dice, y el verbo era el Dios. Eso no es lo que escribió el apóstol Juan. El Dios es el Padre Celestial. Dime, Manolito. Espera un segundo, un segundito. A ver, un momento. Bueno, como podéis ver, dice el pasaje, y el verbo era Dios. No dice, y el verbo era el Dios. Sencillamente, el texto de Juan 1 está mencionando a los dos dioses, que son el Dios, es decir, el Padre Celestial, el Dios, lo que pasa es que aquí en la versión Reina Valera de 1960, repito, han borrado, han eliminado el artículo definido, el Dios. El texto griego dice, y el verbo estaba con el Dios, con el Dios. Esto es una muy mala traducción. Han borrado el artículo definido. Y luego dice, y el verbo era Dios. No dice el verbo era el Dios, el verbo era Dios, era un segundo Dios, era un ser poderoso, es lo que dice el texto, porque el verbo Cristo estaba con el Dios. Si Cristo estaba con el Dios, entonces Cristo es totalmente imposible que sea ese Dios, que sea el Dios. Estaba con él, es como si usted está con su padre. Usted está con su padre, pero usted no es su padre. Está con él, está junto a él. Pues exactamente lo mismo es lo que se enseña en Juan 1.1. Cristo, el verbo, estaba con el Dios, es decir, con el Padre Celestial, y el verbo era Dios, era un ser poderoso. Queda clarito, Juan 1.1 menciona literalmente a los dos dioses, el Dios, que es el Padre Celestial, el Dios supremo, el Dios viviente, ese es el Padre, el Dios viviente, como ya hemos visto, y Cristo es Dios, es un ser poderoso. Por lo tanto, cuando Pablo dijo en 1 Timoteo, Dios fue manifestado en carne, ¿a qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Evidentemente no se estaba refiriendo al Dios viviente, es decir, al Padre Celestial. Aquel que se manifestó en carne fue Jesús, el Verbo. Y el Verbo era Dios, fue este Dios, el Verbo quien se hizo carne y habitó entre nosotros, como vamos a ver si nos vamos al verso 14 de este pasaje del Evangelio de Juan, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue el que se hizo carne? ¿El Padre Celestial? ¿El Dios fue el que se hizo carne? No. Dice que quien se hizo carne fue el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Es el Señor Jesucristo. Él es el Verbo. Él fue quien se hizo carne, se manifestó en carne y habitó entre nosotros. ¿De acuerdo? El Verbo es el Señor Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a ir al texto del apóstol Juan que se encuentra en su primera epístola, para que veáis una vez más quien que se manifestó en carne, quien vino en carne fue el Señor Jesucristo, no fue el Dios Padre, no fue el Dios viviente quien vino en carne, quien se manifestó en carne, fue el Señor Jesucristo, como vamos a leer en estos tremendos pasajes
del apóstol Juan. Poner muchísima atención. Mirad, abrid vuestras Biblias en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versos 1 y 2. Bueno, vamos a leer hasta el 3. Vamos a leer estos 3 pasajes. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, atención, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, a ver, ¿qué dice aquí? Que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. ¿Quién fue el que vino en carne? ¿Quién fue el que se manifestó en carne? ¿Fue el Padre Celestial? No, aquí lo dice bien claro, que Jesucristo ha venido en carne. Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, este Dios que fue manifestado en carne, fue el Señor Jesucristo. Aquí lo tenéis, Jesucristo, el Verbo. No fue el Padre Celestial, no fue este Dios supremo quien se hizo carne, quien se manifestó en carne. No fue el Dios viviente, es decir, el Padre quien se manifestó en carne. Fue el Señor Jesucristo. Y aquellos que no confiesan esto, que no confiesan esta gran verdad de que fue Jesucristo quien se manifestó en carne, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Juan aquí lo dice bien clarito. Son falsos profetas que han salido por el mundo. Solo falsos profetas, los anticristos, los que no confiesan que fue Jesucristo quien se manifestó en carne, quien vino en carne. Eso quien lo hace son los falsos profetas y el anticristo. Verso 3, aquí lo tenéis. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Este es el espíritu, ¿qué dice aquí? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya en la época de Juan existía el anticristo. Y el anticristo es todo aquel que no confiesa que Jesucristo se manifestó en carne. Aquellos que no confiesan que Jesucristo vino en carne son anticristos. ¿Queda clarito? Como son, por ejemplo, los falsos cristianos unicitarios, que no confiesan que Jesucristo vino en carne. Ellos lo que enseñan es que fue el Padre Celestial, el Dios viviente, quien se manifestó en carne. Y por lo tanto, no confiesan que fue Jesucristo quien vino en carne. Y por lo tanto, son falsos profetas y son anticristos. Más clarito que el agua pura. Aquel Dios que se manifestó en carne. Este es el misterio de piedad, grande es el misterio de piedad, dijo el apóstol Pablo. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue este Dios que fue manifestado en carne? Pues aquí lo acabamos de ver. Fue el Verbo, es decir, el Señor Jesucristo. Hay otro pasaje más del apóstol Pablo donde enseña exactamente lo mismo, que fue Jesucristo quien vino en carne. Vamos a leerlo. Abrid vuestras Biblias en segunda de Juan, segunda epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, se manifestó en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Aquellos falsos cristianos, especialmente los trinitarios y los unicitarios, que no confiesan que Jesucristo vino en carne, son engañadores y son el anticristo. Repito, este Dios que fue manifestado en carne, como dijo el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 3:16, fue Jesucristo, el Verbo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Enseñar que fue el Padre Celestial quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Enseñar que Jesucristo es el Dios viviente que se manifestó en carne, esa
es la doctrina del anticristo. Estos falsos profetas, estos engañadores que han salido por el mundo, pues no confiesan que fue Jesucristo quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Queda clarito, el Dios que se manifestó en carne, mencionado por Pablo en 1 Timoteo 16, fue únicamente el Señor Jesucristo. No fue el Padre celestial, no fue el Dios viviente. Con lo cual queda destrozada tanto la doctrina diabólica enseñada por millones de falsos cristianos unicitarios como la doctrina diabólica enseñada por millones de falsos cristianos trinitarios, los cuales enseñan que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que fue este Dios trino quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Esa es una espantosa doctrina de demonios. Es la doctrina del anticristo. Igual que es la doctrina del anticristo enseñar que fue el Padre Celestial quien se manifestó en carne. Quien vino en carne, quien se manifestó en carne, el Dios que se manifestó en carne, repito, fue solamente el Señor Jesucristo, el Verbo, este segundo Dios que siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial, como ya hemos visto en el tremendo pasaje de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre Celestial, y el Verbo era Dios. No dice y el Verbo era el Dios, no. Y el Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso, un ser divino. El Verbo, que es el Señor Jesucristo, es un Dios, un ser poderoso, que siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ha sido rechazada, pisoteada, pervertida a lo largo de los siglos, tanto por los falsos cristianos trinitarios como por los falsos cristianos unicitarios. Y usted la acaba de conocer. ¿Cuál es la verdadera doctrina, la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de ese tremendo pasaje de Pablo, que es 1 Timoteo capítulo 3, verso 16? Grande es el misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue este Dios? Fue el Señor Jesucristo, el Verbo divino, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue el Padre Celestial. Pues hasta aquí este importante vídeo, esta importante escuela bíblica, de estudio bíblico. Si todavía no te has suscrito a este canal, suscríbete. Que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde pongo los enlaces de varios libros míos muy importantes, especialmente donde hablo precisamente de este tema, el cual ha tratado esta escuela bíblica, sobre el Verbo divino que se hizo carne y habitó entre nosotros. Os ha hablado el teólogo bíblico y noteísta Tito Martínez.